Eh, Chicos, pues hoy comenzamos entonces una segunda unidad ya acercando la sociología al tema del consumo, pues a través del papel que juega en la clase y el estatus. Por eso trabajamos para hoy el texto de Stillerman. Es posible o muy probable que Luca no vaya a venir hoy. Él me comentó que se le han presentado algunas dificultades, entonces no tendríamos exposición. Vamos a hacer hoy un ejercicio diferente. Voy a enviarlos por parejas, ya enseguida los divido, para que vayan a Padlet, ya les estoy enviando aquí por el chat el Padlet, y la idea sería reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la pregunta principal que responde Stillerman, el autor del texto de hoy, a través de su texto? Entonces ahí en parejas, como ya lo han hecho antes, ponen aquí el nombre de las integrantes y van escribiendo su respuesta. Yo creo que serían unos 15, 20 minutos, ¿vale? Entonces ya los voy a dividir en salas. Vamos a crear, pues, por ahora, dos salas, mientras llegan los otros chicos, ¿vale? Listo, chicos, ahí ya pueden irse a trabajar. Cualquier cosa me llaman a la sala, ¿vale? Profe, por equivocación le di rechazar. ¿Me pueden volver a mandar, por favor? Eh, Tienes que darle, no sé cómo volverte a mandar, o sea, tendrías que darle a aceptar, ¿no? No sabía que se le podía dar rechazar, de hecho. La Manuela, te entiendo. Manuela, estamos trabajando por salas, entiendo. Estamos trabajando en salas por parejas, pues en tu caso por el momento sería un ratico individual mientras llegan otros compañeros porque no han venido todos hoy. Entonces la idea es que vayan a Padlet, aquí les comparto el enlace y reflexionen alrededor de esta pregunta y es, ¿cuál sería la pregunta principal que responde Stillerman, el autor del texto de hoy, a través de su texto? ¿Listo? Entonces, ya te voy, con gusto, Manuela, ya te voy a pasar a la sala 3.
Ay, no puedo crear otra sala aquí. No me deja. No me deja crear otra sala, entonces te voy a mandar con, con Luisa y con María Paz, ¿vale? Hola, Josué, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. Josué, te voy a mandar a una sala. Estamos trabajando por parejas, por tríos, respondiendo a esta pregunta en el Padlet, ¿vale? Listo, profe. Ya te envío.
Hola chicos, Hola, profe. ¿cómo van? Profe, nos regalas un poquito más de tiempo, porfa. Vale, vale. Otros 5 o 10 minuticos, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Vale. Y si quieren, a ver, esperen, yo miro una cosa. Manuela, Luisa y María Paz, si quieren, creen otro parrafito abajo. Ya les comparto. Otro parrafito abajo en el que pongan, o sea, ¿cuál sería la respuesta a esa pregunta, sí? Si la pregunta es cómo se experimenta el consumismo en relación con las clases sociales y el estatus, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sí? Listo, profe. Vale, chicos, pues ya los envío.
Bueno, chicos, welcome back. Vamos entonces para hacer el ejercicio o para analizar el ejercicio que hicieron. Vamos, digamos, como a imaginar como cuando ustedes tienen exposición, ¿cierto? Que básicamente uno lo primero que hace es da una lectura al texto, ¿cierto? Le da unos subrayados, o bueno, lo que hemos sugerido es que haya unos subrayados, unos apuntes, ¿sí? Y cuando vamos a identificar el propósito, yo les recomiendo mucho partir como de lo más básico y es, bueno, miremos el título, ¿cierto? Por un lado, y después buscar si el texto en alguna parte explícitamente, es decir, cuando digo explícito es de manera visible o evidente, dice, este es mi propósito, ¿cierto? Vamos a ver ahorita más adelante que en el caso de este texto sí había, digamos, una parte donde el autor no, de alguna manera nos sopla lo que quiere hacer. Pero analicémoslo entonces desde la perspectiva que ustedes le dieron, ¿no? Entonces, Manuela, Luisa y María Paz dicen, la pregunta principal que responde Stilleman es cómo se experimenta el consumismo en relación con las clases sociales y el estatus. Por su parte, Camilo, Daniel y Josué señalan la pregunta principal del texto responde, basado en las experiencias y emociones, ¿cuál es el hábito del consumo en las subculturas y los consumidores? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle preguntas a las preguntas, ¿sí? Pensar sobre lo que ustedes pensaron. Entonces, comencemos mirando. Chi, chi, chi. Comencemos a sacar los conceptos como gruesos o principales que aparecen, ¿cierto? Vamos a comenzar con esta y después pasamos al de Camila y Daniela. Consumismo. Entonces, ese sería una primera pregunta que les haría a todos. Tanto en el título como en el texto, ¿ustedes vieron referencia al concepto de consumismo? ¿O qué palabra están traduciendo como consumismo? O les pregunto de otra manera. ¿Consumption lo están traduciendo como consumismo? Le pregunto pues en principio a Manuela y a Luisa y a María Paz. Bueno, tal vez nos equivocamos, de pronto consumo, consumo, no sé. Tranquila, tranquila. Tú, cuéntanos por qué llegaron a la palabra consumismo y qué diferencias habría entre consumo y consumismo. Si quieren, también los otros compañeros del grupo pueden participar. Luis, ahorita estaba hablando María Paz, ¿cierto? O Luisa. Sí, profe, María Paz. Ya. María Paz, ¿por qué crees que hayan utilizado la palabra consumismo? Eh, profe, es que, bueno, la verdad estamos un poquito confundidas, Ujú. pero sí fue como un error, pues no sé cómo de sacar la idea rápido. Tranquilo. No, y no, es decir, no, para nada No, lo tengo profe, pues, buscando. o sea, mira, consumismo, nosotros lo pusimos ahí porque sí, pues sí, en otras palabras lo relacionamos con la palabra que tú dijiste y pensamos que está muy involucrado eso con las clases sociales y pues lo que pusimos ahí. Gracias, Luisa. Pero entonces, ¿lo piensan ustedes o es verificable en el texto que el autor cuando habla de consumo se esté refiriendo y a las clases sociales esté hablando del consumismo, literalmente? Profe, Sí. pues el consumo no está impulsado desde los individuos por imitar a los ricos. Entonces, ¿qué pasa ahí? La pregunta que tú estás haciendo, Daniela, nos lleva ya a algo como mucho más específico, ¿cierto? Si quieren, hagamos es como ese juego. Vamos a eso específico y después volvemos a eso particular. El autor Stillerman está planteando que el consumo se motiva porque las clases medias quieran imitar a las altas.
Stillerman. Sí, ¿Sí? sí, sí. Sí, profe. Ahí es donde quizás puede haber como una confusión, porque claro, es un autor hablando de autores. Entonces uno en algún momento dice, pero ¿qué es lo que dice él y qué es lo que dicen los autores? ¿Cierto? Aquí quiero señalar que efectivamente, digamos que el autor da una mirada global al problema del consumo, ¿cierto? Y cuando decimos global, no lo están, bueno, si bien también hay un tema geográfico, o sea, que menciona estudios europeos, estadounidenses incluso suramericanos, pero diría global también en el sentido de que aborda diferentes autores, ¿no? Entre todos los autores que aborda el autor Stillerman, todos están de acuerdo con que las clases medias buscan imitar a las altas y consumen más para imitar a las altas. No, no todos están de acuerdo. Exacto. Entonces, si vamos a hablar del argumento central de Stillerman, debemos decir algo general que abarque esa diversidad de autores que le está mencionando y que explique para qué los está mencionando, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, fíjense que si definimos la pregunta general desde un concepto que responde a una de las teorías que menciona él sobre el consumo, estaríamos limitando la visión general del autor Stillerman a una visión particular de otro autor que él cita. ¿Cuál es ese autor que cita Stillerman que habla de que del consumismo, de cómo las clases medias buscan para tener estatus, consumir más, imitando a las altas, así no tengan cómo pagarlo? Vamos a ir al texto. Miren, aquí él está hablando todavía de manera muy general, todavía no se ha metido con autores y ya después, fíjense que ya después va a hablar como de una perspectiva histórica y comienza desde lo más básico, desde Marx, va subiendo, va citando otros. Yo les voy a ir mostrando el texto y ustedes van a tratar de identificar qué autor hace énfasis en esa tendencia o en la teoría de que las clases medias son consumistas para acceder a un estatus que tienen las clases altas. Obviamente no es tan fácil, pues, y como es un terreno nuevo, es difícil, pues, ver específicamente, pero busquemos en el texto. Les voy a ayudar un poquito, miren. Este autor que vamos a trabajar mucho es un autor central, pero que ahorita vamos a ver tiene sus críticas. Plantea, miren aquí abajito. Bourdieu, se diría en francés, o Bourdieu, lo podemos españolizar, desarrolló un mapa de los gustos a través de las clases, ¿sí? Así como una explicación de la inequidad entre las clases y entre las fracciones de clases con respecto a quién consigue definir lo que es bueno y malo, ¿sí? Y lo que es refinado. Dentro de las clases medias, los profesores tienen más capital cultural, Bueno, va explicando cómo desde el punto de vista desde autor hay un conflicto en el que las clases las clases medias van a buscar consumir para acceder, digamos, a mayor estatus. Y todo esto lo va desarrollando aquí con este autor. Pero fíjense que esa es solo una de las teorías, ¿cierto? O les pregunto de otra manera. Todos los autores del texto están de acuerdo con que, con que las clases medias consumen
para parecerse a las altas? No, profe, no todos están de acuerdo. Exacto. Va a haber otros que no. Entonces vamos a ver, por ejemplo, más adelante, ya cuando no está hablando de Bourdieu, ¿cierto? Sino que ya cuando ha hecho las críticas de ese autor, perdón, antes incluso de Bourdieu, en la página 89, cuando todavía no está hablando de Bourdieu, habla de un fenómeno diferente y es como incluso pueden haber prácticas de consumo de clase baja, como la estética hip hop, que no nacen en la clase alta y que incluso sucede un fenómeno raro, pues raro o que contradice lo que plantea Bourdieu, porque, por ejemplo, la estética hip hop que surge, digamos, por ejemplo, en Brooklyn, en Nueva York, un sector marginal, y se vuelve un símbolo de prestigio en clase alta. Ustedes ven, por ejemplo, la estética de J Balvin, que claramente aquí no lo están citando, ¿sí? Pero digamos que muestra una manera distinta de entender ese consumo. Pero en cualquiera de los casos, chicos, esto para qué nos ayuda, como para fortalecer mentalmente los niveles de pensamiento. O sea, si bien el consumismo aparece en una de las referencias que presenta el autor, no es lo global. O sea, no todas las teorías sobre las relaciones entre clase y consumo hacen una crítica o plantean que el consumismo de las clases medias, que hay un consumismo de las clases medias y que está orientado a parecerse a las altas, ¿cierto? Ahí nos muestran en el texto casos de algunos países donde se muestra que no necesariamente las clases medias hacen eso. Ahora, no quiere decir que uno esté bien y otro esté mal, sino que justamente la ciencia, la sociología como ciencia, implica debates, ¿cierto? Hay evidencias que apuntan hacia una cosa, evidencias que apuntan hacia otra. Y en medio de todo, pues sí hay autores más influyentes. Bourdieu es uno de los autores más influyentes sigue siéndolo en la sociología. Eh, Sin embargo, fíjense que sí, creo que Manuela, Luisa y María Paz sí aciertan en señalar que finalmente se está hablando, o sea, si corregimos acá y ponemos, experimenta el consumo en relación con las clases sociales y el estatus, ahí sí estaríamos yendo a algo que literalmente el autor plantea desde el principio, nos orienta, o sea, a pesar de que tiene tanta información, por fortuna al menos en la primera página nos dice qué es lo que quiere hacer. Miren, nos dice, en este capítulo examinamos cómo el consumo, no el consumismo, ¿sí ven? Consumption, porque si fuera consumismo sería consumerism. Esperen, miramos cómo se dice consumismo. Consumo, consumismo. ¿Sí ven la diferencia? Consumerism es consumismo y consumption es consumo. A propósito, antes de seguir aquí, ¿cómo hicieron para leer el texto? Quienes no leen español, en inglés, ¿cómo lo hicieron? ¿Lo encontraron una aplicación que lo permitiera traducir? Profe, pues yo descargué una aplicación que es por medio de fotos Por y fotos, él profe. traduce. ¡Wow! ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue con eso? Pues supongo que normal, sí. Ujú. Pues tiene sus fallas, obviamente, porque hay cosas que no traduce bien y Sí. sí otras cosas, pero pues sí. ¿Qué aplicación es? Se llama traductor de foto. Ok. Muy teso. Y no, pues, o sea, como yo creo que les comenté, no fue por malo que les puse este texto así, sino que este es un escaneado de un libro porque no lo conseguí. Fue muy difícil de conseguir. Es raro porque pues yo cuando comencé a diseñar este curso imaginaba que había mucha información accesible sobre sociología y consumo y yo personalmente no la encontré, o sea, encontré este tipo de materiales. Bueno, entonces fíjense, ahí dice literal, si ven, examinamos cómo el consumo varía en cantidad, o sea, qué tanto se consuma, y cualidad, o sea, qué se consume a través de las clases sociales, y aquí explica que entiende las clases sociales como esa mezcla entre los ingresos, el nivel educativo y el estatus profesional, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando
Cuando Camilo, Daniel y Josué hablan de subculturas, me quedó sonando porque, pues, hasta donde yo recuerdo, el texto como tal no habla del concepto de subcultura, ¿sí? Porque ustedes, o si lo encontraron para que miremos dónde, o qué los llevó a asumir que el texto estaba hablando de subcultura, chicos. Profe, es que él dice que hay diferentes clases como, espérame, como examinar el género, la sexualidad, la raza, la religión, todo eso. Entonces, a eso nos basábamos. O no sé si estamos bien. Sí, no, miremos, analicemos de dónde están basándose el tema de la raza y demás. ¿Recuerdan de qué extracto? Porque vi que también Manuela, Luisa y María Paz también hicieron énfasis pues, en el tema de la raza. Eso está en la introducción. Porque fíjense que aquí, o sea, desde la introducción comienza a desglosar qué entiende por clase o qué tipos de clases habría, ¿no? Y pone los ricos, como los inversores, los líderes políticos, celebridades, las clases medias, como los profesionales educados, los gerentes de medio nivel, los dueños de pequeños negocios y la clase trabajadora y por último los pobres, ¿cierto? Pero fíjense, aquí ¿saben por qué hago como ese énfasis? Porque, o sea, si el eje es la clase y el estatus, se está hablando de que esto tiene que ver con indicadores más económicos que culturales. No quiere decir que no se pueda, o sea, claro, se pueden hacer relaciones también con la raza, pero no parece ser como alrededor de lo que está girando el texto todo el tiempo, ¿sí? Mire que habla todo el tiempo de divisiones de clases, habla de los estatus, de pronto entra en algún momento a hablar de divisiones relacionadas con el género, ¿sí? Pero no es como que el texto esté girando alrededor de la raza o de las subculturas todo el tiempo, ¿sí? O insisto, si ustedes encuentran, ayúdenme a encontrar. Claro, está el concepto de campo cultural, pero el campo cultural tiene que ver más con cómo, según la posición social que yo ocupo, hay unas ideas de lo que es sofisticado o no, ¿sí? Qué sé yo, como la idea de que el golf es elegante, pero fíjense que no es simplemente un fenómeno cultural de formas de pensar, sino que tiene que ver también con un aspecto muy económico y es cuánto cuesta, dónde se accede a un campo de golf, en contraste con cómo se accede, por ejemplo, a un campo de tejo, que es mucho más barato. En un campo de tejo les van a vender cerveza, en un espacio de golf, de hecho, no les van a estar vendiendo, si acaso, no sé, es que ni siquiera sé porque ni siquiera he entrado a jugar golf. Bueno. Bueno, sigamos examinando. Chi, chi, chi. O sea, fíjense que, o sea, dentro de las desigualdades que estamos entrando a mirar aquí, en la clase pesan mucho las económicas, ¿no? El ingreso, ¿sí? El nivel educativo, o sea, como que son indicadores más sociales que culturales. Sí hay, claro, una preocupación por los hábitos, o sea, el consumo como un hábito. O sea, cuando hablamos de hábitos, tiene que ver con la pregunta central que planteaban Manuela, Luisa y María Paz, o sea, ¿qué tanto se consume y qué se consume? ¿Sí? Bueno, hasta ahí preguntas que tengan, comentarios. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dale. No me acuerdo en qué parte del texto decía que prácticamente la mujer era como, em, como, bueno, lo voy a decir en mis palabras, como un código para vender.
Entonces quedé como que... Busquemos dónde está lo que mencionas. ¿Recuerdas? De pronto anotaste la página o algo así. No, profe, como te digo, eso es como por fotos, entonces Mm, o nos puedes compartir pantalla y mostrarnos. O estás en el celular. estoy en el celular. Sí, Ah, ya. profe. No. Pues busquemos nosotros. ¿Dónde estará lo de las mujeres? Uy, un texto muy denso. Y aquí lo que me desespera de estos textos así es que uno no puede darle buscar, por ejemplo, que podríamos buscar woman y ahí nos saldría. No lo encuentro acá. Les propongo lo siguiente. Tengo aquí una exposición que se hizo el año pasado sobre este tema, me pareció muy buena, de un grupo de estudiantes. Y miremos, si no estoy mal, puede que haya alguna referencia a lo que dice Daniela. Si no, ahorita volvemos y lo miramos, pero como para complementar. Y después hacemos el Kahoot, ¿vale? Entonces, veamos este pedacito de este video. Un segundo. Ahí están viendo el video en YouTube, ¿cierto? Sí, profe. Listo. ¿Ahí lo siguen viendo? Sí, profe. No, se ve negro. ¿Se ve negro? Esperen. Es que quiero que ustedes vayan viendo ese video. ¿Ahí siguen viendo el video? ¿Tienen en pantalla el video? Se ve negro, pues se ve como. Pero. No, sí, se sigue viendo negro. Muy extensa, ¿Ahí no Ya. se ve? como los miembros de cada categoría, de cada clase Ya, social, profe, ahí. no solo Listo, difiere, perfecto. pues tiene como esa variación en su educación, en su ingreso y su profesión, sino también cómo estas posiciones en las clases sociales influye en el acercamiento que tienen en el consumo. Eso como para nuestra introducción. Luego, pues como mencionábamos, el autor hace como un breve toque de la historia y nos dice que pues efectivamente para poder entender las diferencias en el consumo en las sociedades modernas, tenemos que también irnos al pasado y entender cómo influía la inequidad en el consumo de la era premoderna. Para ello nos habla el feudalismo, no vamos a hablar mucho de eso porque pues sí es más historia y no nos compete, pero pues de lo que nos habla el texto nos dice pues sí lo que ya sabemos, que el feudalismo pues en ese sistema la sociedad estaba dividida entre estados que se basaban por el nacimiento, entonces encontrábamos la nobleza. Me dice Daniela que se sigue viendo negro. ¿Alguien más ve negro?
Profe, no se Profe, a- veía. No, no profe. se veía. Y a lo que lo paraste ya se vio. Exacto. y los ¿Ahí se ve? campesinos. Sí. Entonces, esa inequidad ¿Ahí social se sigue viendo? era reproducida Sí. por generaciones, Se No. volvió Pero ahí ya negro, se quitó. profe. en el sentido de que dependiendo del grupo social en el que Bueno, en el que nacías, ahí sí. tanto se te transfería la propiedad como también el estatus social que le correspondía a ese grupo. Y bueno, entonces decíamos que las sociedades feudales controlaban el consumo a través de leyes suntuarias. Esas leyes suntuarias lo que hacían era que restringían el acceso a los lujos y decían que era completamente exclusivo para la nobleza. Y pues entonces, a pesar de que sí había diferencias muy marcadas entre el consumo por los miembros de cada diferente sistema, era principalmente estable porque existía esa prohibición legal, es decir, porque los campesinos tenían prohibido el consumo de los lujos. Y también esta estabilidad como que funcionaba por el hecho de que la mayoría de las transacciones eran transacciones no monetarias y por el hecho de que los campesinos satisfacían la mayoría de sus necesidades a través de lo que ellos mismos producían en la tierra que les era dado por los señores feudales. Entonces, de esta forma decimos que en esta época, en este sistema feudal, el mercado no era el principal medio de intercambio, debido a que los campesinos eran de cierta forma autosuficientes. Esto es importante porque luego nos hablan entonces de un cambio en el sistema, donde nos dicen que, pues debido al aumento de la burguesía comercial en las ciudades europeas, se interrumpió la estabilidad que se conocía del consumo que había en el feudalismo, en el sentido de que conforme los mercaderes ganaban más riqueza, podían entonces definir su estatus social basándose en el consumo conspicuo que tenían, en lugar de ese derecho de nacimiento dependiendo. Sí, sí tienen claro qué significa conspicuo. ¿Alguien sabe qué es No, profe. conspicuo? No, profe. Es como innecesario, como suntuoso. Vamos a verificarlo, pero es como un consumo superficial, banal, o sea, que no es por necesidad. Conspicuo, visible, sobresaliente, como snob, como por mostrar, consumo por mostrar. Yo creo que se acerca también a la idea ahí del consumismo. En el grupo social que nacían. Por consumo conspicuo nos referimos a que las personas compran productos o marcas por causa de imagen personal. Entonces, son productos que se compran como para mostrar su estatus alto, es como una especie de clasismo. Entonces, el consumo conspicuo y pues es un término que sí se va a usar durante pues el texto, entonces es importante como comprenderlo. Y pues entonces de esta forma nos dicen que ya se da paso a la competencia de estatus por medios del consumo, que antes pues solo existía entre la nobleza porque eran los únicos que podían acceder a los lujos. Y pues este cambio tuvo más una importancia simbólica que como un cambio masivo, pues ya que fue algo progresivo. Y pues un cambio importante en este momento que sí es relevante mencionarlo, es que entonces los terratenientes y los gobernantes se dieron cuenta de que tenían muchas ventajas cortar los lazos que habían entre los señores del feudo y los campesinos. Y de esta forma los campesinos pasaron a ser campesinos, a conocerse como trabajadores asalariados. Y pues esta eliminación gradual de lo que se conocía como el feudalismo es muy importante porque generó que los trabajadores asalariados necesitaran buscar empleos que no solo les pagara un salario adecuado para satisfacer sus necesidades, sino que también ayudara a mantener a sus familias. Y como ya transicionando del feudalismo, ahora los empleadores no tenían que proveerle a los campesinos con la comida, ni el refugio, ni la tierra para que construyeran y produjeran. Entonces, de esta forma, los campesinos ya no controlaban sus herramientas y por lo tanto se vieron obligados a comprar lo que necesitaban. Entonces, como en la principal diferencia y como cambio importante del feudalismo a este nuevo sistema, es que ahora el mercado sí era el principal medio de intercambio y eso pues influyó muchísimo para lo que se conocería como el consumo. Ya sigue entonces mi compañera Natalia. Bueno, entonces ahora sí les vamos a hablar un poquito sobre el estatus, en donde Weber y Veblen, digamos que definieron el consumo como un proceso social, digámoslo así, totalmente independiente o diferente a lo que es la producción. En la clase tenemos pues como dos visiones o dos definiciones que se tienen de la clase. Lo es Marx,
que dice pues de que los individuos poseen medios de producción, como serían pues un ejemplo sería tener la tierra o el lote. Y Weber dice pues de que es la posición que tiene cada uno de los individuos en el mercado, o sea, serían como los activos que posee, como ya sería la casa como tal. Entonces dice Weber de que entre más posición en el mercado el individuo tenga, pues más oportunidades de vida se le van a presentar, pero en cuanto a las oportunidades pues del consumo. Ya hablando como tal del estatus, también nos dice que es como un tipo de clasificación o cierto prestigio que se le da a un individuo, puede ser a un grupo de personas en cuanto a la sociedad. Y el estatus nos sirve para comprender o entender mejor el consumo, ¿sí? De que el consumo no solo es la clasificación en ingresos que serían los activos, sino que también se basa en los recursos monetarios pues que se poseen y el honor social pues que se tenga. Entonces se dice que la clase y el estatus no encajan para nada, o sea, no van de la mano, porque el hecho de que tú seas de la clase alta o que seas pues muy adinerado no significa que va a tener buen prestigio en el estatus, ¿sí? De que vas a ser aceptado por los grupos sociales. Y pues aquí como ampliando lo que dice Natalia, pues esto es un cuadro de la información que se nos da. Lo que dicen es que más que como ser completamente indiferentes como los recursos y el estatus, es que hay situaciones en donde puede que no coincidan, o sea, hay una superposición de estos sistemas, porque nos dicen, por ejemplo, que encontramos a ejecutivos o atletas famosos que obviamente gozan de dinero, por lo tanto tienen recursos y también gozan de un buen estatus social porque tienen pues honor. Nos encontramos entonces con las personas sin techo, pues homeless, como se le dice en inglés, que tanto no cuentan con recursos, no cuentan con dinero, como también no cuentan con estatus porque son estigmatizados, entonces carecen de ese honor social. Pero entonces aquí ya mostrando cómo está esa superposición y que quizás puede que estos sistemas no coincidan, es que nos encontramos con los jefes de la mafia que pueden ser millonarios, por lo tanto cuentan con muchos recursos, pero en cuanto al estatus, también van a ser estigmatizados porque van a ser excluidos de las organizaciones élite por el hecho de que sus ingresos son salidos de actividades ilegales, entonces son forajidos. Entonces, de esta forma demostramos que los ingresos y el estatus no necesariamente pueden coincidir, entonces se da una superposición entre los recursos y el estatus. Bueno, también Veblen, del concepto pues que se tiene el estatus, sacó como una teoría completa del consumo y pues sacó como dos tipos de estilos del consumo, ¿sí? Que eran los honorables élites, que serían los que tienen trabajos serviciales, como por ejemplo los que se dedicaban a la casa y mantenían pues como de fiesta, y los subordinados, que serían pues los trabajadores deshonrosos, como los agricultores o los artesanos. Entonces, digamos que la mayoría de la población siempre busca imitar el consumo de la élite, ¿sí? De los adinerados. Y digamos que cuando esta población ya logra conseguir como este estilo de vida y lo vuelve ya como un consumo general, entonces los de la clase alta lo que hacen es dejar este tipo de consumo y generan otros productos, otros estilos de vida, lo que hace pues de que otra vez el resto de la población quiera imitar y pues así se da sucesivamente. Piense cómo aparece ahí otra vez la idea, ¿no? De que no todos los autores piensan lo mismo. Aquí Campbell lo que señala es que esa clase, esa élite está muy diversificada y no todos admiran el mismo tipo de consumo. Voy a poner un ejemplo que nos permita mostrar o sea, por qué pongo este texto y qué provecho le podemos sacar con miras a conectar esto con la sostenibilidad, que es lo que en últimas queremos con esta clase en la universidad y en el mundo, pues para que el mundo pueda seguir siendo viable, ¿cierto? Y piensen en un personaje como Keanu Reeves, el protagonista de Matrix. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto? Keanu. Aquí está, Keanu Reeves. ¿Sí? Eh, digamos que un ejemplo de la diversidad del tipo de élite que puede haber y de los parámetros de estatus o de las formas ideales de vivir
me lleva a un personaje como él. ¿Por qué? Porque no sé si han visto que él es promotor de que no necesariamente por ser una estrella de cine eh, esté admirado por el consumo ostentoso, el que pueden tener, no sé, un 50 Cent o todos estos personajes también raperos que compran una cantidad de carros y tal. Y hay diferentes entrevistas en las que Keanu Reeves aparece señalando que él no, él, por ejemplo, se transporta en metro, no le interesa comprar lo que no necesita. O sea, plantea una crítica al consumismo. Y no se trata de que no consuma o de que no venda, pues porque claramente vende películas, ¿cierto? O vende su personaje para hacer películas. Pero esto lo que nos muestra, la ventana que nos abre este texto es que si bien el consumo en nuestra sociedad nació muy influido por la pelea entre clases, ¿sí? Cada vez más se diversifica el panorama y se pueden abrir otras formas de entender para qué se consume, ¿cierto? Si lo dominante ha sido se consume para pretender ser de un mayor estatus que el otro, eso se puede poner en entredicho, es decir, no es algo a lo que todos estemos obligados, ¿cierto? Sino que necesitamos tomar conciencia de para qué cada uno de nosotros consume y especialmente en la publicidad, van a ver ustedes cuando lleguen, ojalá más adelante a quinto semestre en ética publicitaria, vamos a mirar es cómo esta nueva visión de para qué se consume en aras de la sostenibilidad implica un cambio en la forma en que nos comunicamos publicitariamente, ¿sí? Ya el discurso no puede ser que el publicista dice y hace todo lo que haya que decir y hacer para que el consumidor consuma ciegamente, sino al contrario, el publicista se vuelve corresponsable de que la invitación a que haga sea para la transformación de la sociedad, ¿sí? Tanto en cuanto a qué tanto consume como en cuanto a qué consume, ¿sí? Esa es como la intencionalidad de este texto, que sé que es denso, créanme, incluso para mí yo vuelvo y lo miro y digo, es pesado, ¿cierto? Pero es un campo, como les digo, todavía nuevo. Por aquí tengo el libro de Sociología del Consumo. Em, ese libro es del 2016, si no estoy mal. Profe, ¿te puedo pedir Sí, un favor? sí, claro. ¿Puedes pasar el link de esa clase que nos estabas mostrando, por Sí, favor? claro, claro que sí. Sí, fue muy completa la exposición que hicieron estas chicas. Incluso pues va a quedar en la grabación de hoy, ¿sí? No, y no, pues no les pongo toda la presentación porque se extendieron mucho, o sea, ya se encarretaron muchísimo con este texto y este es un texto que, eh, digamos, exige un desafío de, bueno, entonces, ¿cómo lo sintetizo? ¿Sí? Yo en un esfuerzo de síntesis que ya sería, me fui ya al otro extremo de ser demasiado puntual, diría pues, complementando lo que ustedes presentaron en el, ¿cómo se llama? En el Padlet, ¿cierto? Que el texto apunta, como lo dice el mismo autor, a examinar cómo varía la cantidad y calidad del consumo, ¿cierto? Y en esa examinación, pues va a señalar que existen distintas teorías, ¿sí? Puede parecer una bobada, pero nos permite comprender que no todos los autores están de acuerdo, ¿cierto? En qué es lo que hace que varíe la calidad y la cantidad del consumo. Para algunos es la lucha de clases, ¿cierto? Para otros, incluso hay otros patrones que comienzan a surgir y es dentro de esos otros patrones que insisto, está el interés de que ustedes se consideren como unos publicistas que reconocen que en la sociedad hay unas formas de generar consumo orientadas simplemente al estatus, pero que eso se puede transformar y que la publicidad puede jugar un gran papel en cómo se redefine el para qué consumimos. ¿Sí?
preguntas o comentarios hasta ahí antes de hacer una pequeña prueba de Kahoot. No, profe, creo que bien. Pues vamos a ver. Vamos a ver ahora con el Kahoot que surjan las dudas, ¿cierto? Aquí les acabo de enviar el código para el Kahoot. Falta uno, ¿cierto? ¿Quién falta? Profe, faltó yo. Espérame 2 minutos a ver si. No, profe, si quieres empiezas porque no me quiere dar. Dale, tranquila. Entonces, para que lo hagas aquí de todas maneras mentalmente, ¿vale? Sí, profe, claro. Recuerden, con calma, de acuerdo a lo que dice el texto, no tanto a lo que interpreta uno.
Entonces, miremos, de acuerdo con el texto, las clases sociales pueden definirse como los grupos determinados por el estrato residencial. Fíjense que ahí puede salir una trampa y es la idea que uno tiene sobre clase, ¿sí? Pero el autor sí, de manera muy expresa lo dice y de hecho lo mencionaba antes. Hace referencia a que en este texto se va a entender el texto, la clase, como esa mezcla entre ingresos, nivel educativo y estatus profesional. ¿Sí ven acá? Y ninguna de las anteriores, no, sí estaba presente esta definición. Em, Ahí, digamos que se me reitera la inquietud que les mencionaba hace 8 días, y es que, claro, yo entiendo particularmente en este texto que haya temas que queden en el aire. Por ejemplo, la pregunta que hacía Daniela, estuve mirando, Daniela, no encuentro lo que tú dices de la mujer como objeto, no lo encuentro, y puede que sí esté, ¿cierto? Pero, es decir, yo no les voy a preguntar lo que no está claro, ¿cierto? Y lo que yo no explico. Pero yo se había explicado ahorita, sí, literalmente, esta parte de cómo entiende clase el autor. Entonces, mi pregunta es si estaban despistados, si se les fue la paloma, no sé, para que también, insisto, que trabajemos en eso, en estar más conectados, para que lo que sí se explique, pues eso sí lo tengan claro, o que si no está claro lo puedan preguntar, ¿sí? Pero la pregunta de Daniela, esa sí me queda en el aire, y lo que sí les puedo garantizar es que no la tendremos en el parcial. Bueno, vamos a la siguiente. Ah, bueno, Manuela, lo importante es que tú mentalmente puedas hacer el ejercicio. Entonces, si de pronto se te bloqueó la página. Ya quedaron solo 2 personas en el campo. Eh, ¿Son independientes de la clase social? No, o sea, sí depende de la clase social, pero no solo de una clase social, ¿cierto? O sea, aquí es donde me interesa, más allá del parcial, que nos quede en el chip. La manera como consumimos se puede influir desde la clase alta, desde la media o incluso desde las clases populares o bajas, ¿sí? No son solo las clases altas las que nos dicen cómo debemos consumir. Ahí yo creo que hay una gran oportunidad para que nosotros como clase media, ¿cierto? Como esos profesionales educados, podamos comenzar a irradiar otra forma de consumir que sea sostenible, ¿sí? Y cuando digo sostenible es que genere ingresos, pero que no sea dañina ni para la sociedad ni para el medio ambiente. ¿Sí? Si voy muy rápido, me dicen, no me dejen avanzar si ven que voy muy rápido, ¿vale? Vamos con esta última. Se van quedando en el camino casi todos. Pues, o sea, me refiero a que se les cae la conexión.
Bueno, aquí vamos mejor. Ah, yo es que vamos mejorando. Eh, no, también, yo también en la mente tenía como que uno tiene el chip de clase media, alta y baja, ¿cierto? Pero me parece que el autor señala una diferencia que es muy importante y es, no es lo mismo ser clase trabajadora, por ejemplo, que sea una persona que trabaja, a ver, ¿qué les pongo yo de ejemplo? Como vigilante, como, por ejemplo, una empleada del aseo, de que trabaje, por ejemplo, en la Católica, una muchacha de las que ayudan a hacer el aseo, o de los muchachos, porque también hay unos muchachos que ayudan a hacer el aseo, o jardinero, ¿sí? Tienen bajos ingresos, pero tienen cierta protección, digamos, ¿no? Mientras que ya esta última clase, que lo nombran en el texto pobres, que obviamente es fuerte, ¿cierto? Llamarla así, pero es que literalmente la clase pobre es la que no tiene ni para lo mínimo, o sea, es la que está aguantando hambre. Esa clase es muy importante tenerla en cuenta porque es que en publicidad, motorrato, ¿qué es motorrato? ¿De qué hablas, Daniel? Ay, lo siento, profe. Pensé que estabas buscando ejemplos. Pues acá eso es como un taxi, pero en moto. Y vale 1.000 pesos. Ah, ya, por ejemplo, los mototaxistas. ¿Sí? ¿Tú dónde vives? Puerto Asís, pero pues acá sí le dicen motorratón. Ah, bueno, y tiene, por ejemplo, es trabajador, ¿cierto? Pero ya cuando Ujú. hablamos del sector pobres, por ejemplo, entrarían ahí los homeless, ¿cierto? Que los mencionaban en la exposición que vimos, las personas sin casa, o personas en el campo. Profe, ¿se puede volver a la pregunta, por favor? Sí, la pregunta es, de acuerdo con el texto, las clases sociales se clasifican así. Es la pregunta. No, profe, la anterior. Ah, pero no sé cómo devolverme. ¿Y por qué no me dijiste antes? ¿Pasé muy rápido? Camilo, ¿por qué Pues no me...? pasamos muy rápido. Ah, bueno, bueno, No, en el momento. ya te entiendo, ya te entiendo. Ah, ya me dice Manuela que si sigo me salgo. A ver, primero aclaremos esta, ¿cierto? Entonces, saquémonos del chip esa visión simplista y clasista, valga la redundancia, de que las clases sociales son alta, media y baja, porque es que el tema es que hay personas que incluso ni siquiera acceden a la condición de trabajadores, ¿sí? Y la publicidad ya no puede quedarse simplemente siendo un mecanismo para venderle a las clases medias, sino que también tiene que llegar a la clase trabajadora y pensar el problema del sector pobre, que en el caso colombiano es cerca del 30% de la población, ¿sí? Que tiene la publicidad para decirle al sector pobre, que tienen las marcas para decirle a ese sector, ¿sí? No solo cómo los convierten en consumidores, sino solo también cómo paralelo a la venta de un producto se está pensando en estrategias para mejorar la sociedad, ¿sí? Vamos a saltarnos esta no la vamos a hacer. Ah, ya. Entonces vamos a devolvernos a la otra, ¿sí? Y era, ¿cuáles son la pregunta es, las pautas dominantes, o sea, la manera en que entendemos que se debe consumir, eh, si solo está establecida por las clases altas, si no tiene que ver con la clase social,
O la correcta, que es, puede ser establecida por la clase alta, media o popular, que es ahí donde yo les decía que la responsabilidad de nosotros como clase media. Nosotros al acceder a la educación superior somos clase media. ¿Cómo vamos nosotros a contribuir a cambiar esas pautas de consumo dominantes que son insostenibles? ¿Sí? Porque si las pautas las establece la clase alta, pues entonces no podría, nosotros que no somos clase alta, o al menos, bueno, no sé si ustedes se consideran clase alta, pero más allá de que uno lo considere personalmente, es que objetivamente tenga unos recursos y un prestigio y una influencia en la sociedad. eh, Esas son las clases altas, las que tienen más recursos, prestigio e influencia. Si los cambios de la sociedad dependieran solo de esa clase alta, pues apague y vámonos, no podríamos hacer un cambio, pero justamente porque también las clases medias y las populares podemos incidir en la transformación de las pautas de consumo, es que hay, digamos, esperanza, ¿no? Preguntas, quejas o reclamos. Daniela, no encontré lo que tú decías. Profe, Manuela lo encontró. Ay, muéstranos, Manuela. Gracias, Manuela. Dime, Manuela. Sí, dale, por favor. Sí, tranquila, no, lo que se alcance a ver, Manuela. Ah, pero esperen. Ah, ya entiendo qué fue lo que pasó. Gracias, muchas gracias, Manuel. Vamos a aclarar la confusión. Con razón, yo estaba como, no, me enloquecí. Resulta que, o sea, nosotros leímos el capítulo 4, ¿cierto? Es este, ¿cierto? Pero al escanear, pues para que me saliera la última partecita del capítulo 4, alcanzó a coger una patica del capítulo 5. Si quieren, para la próxima, tengo que tachar esto, sino que como no se deja editar, no lo pude hacer, pero ese es otro capítulo. No se asusten que ese capítulo no va. ¿Listo? Yo sí decía, estaba defraudado a mí mismo, yo, ¿por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? ¿Listo? Yo sé, insisto, que en el texto de todas maneras es un texto denso, en fin, hay muchísimos ejemplos, la casa, Chile, ta, ta, ta. Me interesa es que captemos la parte esencial, que es la que he procurado transmitir hoy y que pueden reforzar también viendo el video de la grabación de las chicas que les compartimos. También, pues, pues con ese fin hemos hecho el Kahoot.
¿sí? Para que no se asusten. Lo importante es que tengan claro lo que hemos discutido y que si no hay claridad, eso sí que por favor me indiquen en qué puntualmente tienen alguna duda, ¿sí? ¿No hay dudas? Yo creo que hay que volver a leer. Sí, sería bueno pegarle una repasadita. Digamos que al menos de lo básico, pues hay asuntos que el autor deja explícitos y que es masticarlo y comprenderlo, o sea, que está entendiendo la clase no solo como el estrato, ¿sí? Como tal vez uno lo piensa a la colombiana, ¿no? Si es estrato 1, 2, 3 y 4, pero es más complejo, ¿no? Tiene que ver con los ingresos, tiene que ver con la educación, ¿cierto? Porque una persona puede ser de estrato alto, ¿cierto? Y ser comerciante y no tener tanto prestigio como el que podría tener, por ejemplo, un influencer, ¿sí? Vamos a ver un videito complementario sobre este tema del consumo ya traído pues al caso propiamente colombiano de un autor que se ha especializado mucho en el pensamiento de Pierre Bourdieu, que fue profesor mío en la Nacional. Muchas gracias por la invitación. Básicamente quisiera desplazarme entre tres autores, que son Pierre Bourdieu, un autor que podría clasificarse de moderno, Zygmunt Bauman, un autor que podría clasificarse como contemporáneo, y Jean Baudrillard, otro sociólogo que puede clasificarse como postmoderno. Autores que han hecho aportes concretos a esta problemática del consumo. Y quisiera referirme a cosas concretas de Colombia. Enmarcada mi breve presentación bajo el título de El consumo que nos consume hoy. En primer lugar, y un poco para tratar de retrotraer algunos de los elementos que se señalaron en la presentación anterior, me parece importantísimo el aporte de Bourdieu, que es un aporte sustancial a partir de terrenos parsimoniosamente construidos, de ejercicios de campo muy concretos que él inició como etnólogo, como antropólogo en la sociedad kabil y luego aplicó en un célebre libro que lo hizo famoso, La Distinción, a su sociedad parisina de finales de los años 60, principios de los 70. Es una muy grande, es una enorme encuesta que él hizo, demostrando un poco cómo el gusto y el deseo son una construcción social y jerarquizada que lo que permite es justamente distinguir a los agentes sociales que participan de esa realidad social o de esas dinámicas sociales, independientemente de la voluntad de querer distinguirse. La distinción en Bourdieu no es un índice para entender o para ver un poco con lo fechado y lo datado que está esa gran investigación, qué es lo kitsch y qué es lo chic, en cosas desde las más visibles hasta las menos visibles, sino justamente mostrar, y tiene una serie de trampas, por decirlo de alguna manera, para aquellos que la toman como un índice, tiene una serie de trampitas para mostrar que no es un directorio telefónico de lo kitsch y de lo chic, dependiendo del estrato, el contexto, la clase, la fracción de clase, el grupo social, etc. Por supuesto, la distinción está fechada y datada. Tuve la ocasión en el semestre pasado, antes de asumir la dirección del ICANN, de hacer un gran curso en la Nacional, justamente de qué había pasado con la distinción 30 años después y en qué medida nos iluminaría para hacer ciertos ejercicios en Colombia. Bien, entonces Bourdieu saca algunas cosas que me parece muy importante y ojalá ustedes tengan la ocasión de revisar en términos de la materia y de la manera, de la forma
y del contenido, o del continente y del contenido de esos objetos que él va a estudiar, repito, de una manera parsimoniosamente construida, que pasan desde las películas que vemos, la música que escuchamos, los vestidos que nos podemos, los apartamentos que tenemos y cómo los amoblamos, pasando por supuesto por la moda, por la alta y baja costura. En fin, él va a demostrar cosas absolutamente sencillas y va a hacer unos ejercicios de cruce sociológico, a veces desaforados, catalogados por algunos de sus colegas. Por ejemplo, si un francés tenía bañera, votaba a la derecha y no a la izquierda. No, era más de su propensión de elección electoral era más a la derecha que a la izquierda a la época. En fin, hay unos cruces fascinantes que, bueno, valdría la pena que ustedes también hicieran, y si en algún momento quieren ponerlo a prueba de una manera perversa, si a alguien les interesa, paseen a esa persona por un centro comercial y muéstrenle unos muebles que usted juzga inmundos, y si esa persona dice que son lindos, pues déjela, porque no le conviene salir con esa persona. Bien. Entonces, ustedes tendrán ahí un arsenal de posibilidades en la distinción de Bourdieu que demuestran, pues, un poco su perspectiva, que la idea de un sujeto libre que elige, transparente, no es sostenible desde su perspectiva sociológica. Es decir, la idea del sujeto racional que tiene toda la libertad, no, a lo sumo nosotros tenemos la opción de elegir, entre comillas, entre Nike y Adidas. Es breve, y si usted no tiene el dinero para comprarse las últimas zapatillas, pues se compra las chiviadas que evidentemente se fabrican a un precio más económico. Bien. Entonces, la obra de Bourdieu permite una aproximación que me parece muy importante en términos de distinción social y de cómo no necesariamente esa distinción es una propensión a buscar esa distinción. Bauman se ubicaría, esto es un poco para poner en contexto las cositas que voy a señalar en el breve tiempo que me queda. Bauman se va a ubicar un poco más en la perspectiva que es heredera de Simmel, de Georg Simmel, un padre fundador de la sociología un tanto marginal, que obviamente va a mostrar cómo existiríamos a una sociedad líquida en donde, por supuesto, las relaciones ya no estarían perpetuamente marcadas hasta que la muerte nos separe, y habría una obsesión por ese fluir permanente que nos liquida. Ya no nos relacionamos, sino que nos conectamos, y en cualquier momento oprimimos la tecla delete y eliminamos al otro. Obviamente la obra de Bauman es fascinante, les recomendaría encarecidamente, los que estén interesados un poco también por el consumo amoroso, lean Amor líquido, y justamente van a ver cómo nuestras relaciones evidentemente se centran ya en un mundo mucho más virtual, en un mundo líquido que nos liquida, y me parece que esa perspectiva, a propósito del consumo y de ciertas críticas que él mismo hace a ciertos ecologismos, como una traducción del mamertismo más sólido ahora a líquido, eso es una cosa absolutamente probable para Bauman y probada según él, pues sería una perspectiva que tiene su fundamento. Y un tercer autor que me parece fascinante, y de paso hago la publicidad, la semana entrante viene Michel Maffesoli al Auditorio Mario Lacerna y va a hacer un gran homenaje a Jean Baudrillard. Se inscribe justamente en esta perspectiva, el tema se llama Seducciones, Consumos e Intercambios. Entonces Maffesoli, que es un sociólogo postmoderno, le hace un homenaje a Baudrillard desde una perspectiva muy distinta a la de Bourdieu y a la de Bauman, pero evidentemente quizás reivindicando aquella idea de asumirse como objeto. Más o menos, para señalar de una manera muy abrupta, Baudrillard diría que si el otro me mira indiferente, yo lo seduzco con una indiferencia más noble que la suya, y me vuelvo objeto y asumo la banalidad en su total acepción, me entrego a la banalidad, y es una manera, a su juicio, de cortocircuitear un poco, de una manera cínica, algunos la han clasificado, pedante otros, pero yo diría una manera muy interesante de ironizar el sistema financiero y el mundo en el que estamos, cosas cuyos ecos se pueden leer muy bien en todas estas tomas, en todos estos movimientos sociales a los que hemos asistido últimamente, en donde una pregunta se podría formular claramente: ¿qué pasaría si todos fuéramos al banco y le dijéramos al señor del banco, deme mi plata es mi plata? Pues primero nos meten a la cárcel si somos muy agresivos y llaman a seguridad, o segundo, no nos pueden dar la plata porque la tienen jugando con ella, entonces eso es un problema serio. Y tercero, quizá no la podríamos pedir porque estamos empeñados, estamos en crédito con ese banco.
Entonces es una de las grandes preguntas que inclusive planteaba Slavoj Zizek ahora en Colombia a propósito de las personas que se tomaron Wall Street. Cierro el paréntesis de estos tres autores y voy a algunos elementos muy colombianos que en alguna medida pueden ser iluminados como dinámicas sociales por estos tres autores, o seguir la pista de los tres y ver qué se puede tomar. Me parece que se pueden tomar elementos de cada uno de ellos sin necesidad de hacer un popurrí sociológico y que nos pueden iluminar para ciertos estudios. En primer lugar, me quiero referir a, ya evidentemente el consumo es una realidad, yo no voy a hacer ni sociología de apocalipsis y de taxi diciendo que los gringos nos van a invadir, que el TLC es una desgracia, que la privatización, que todo, yo no voy a, eso es una sociología de colectivo, entonces yo no voy a caer ahí en el café de comercio, ni voy a caer en la otra sociología que es no hay nada nuevo bajo el sol, hay dominantes y dominados, ricos y pobres, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Qué rico que haya consumo, declaraciones de ministros de Hacienda y de decanos de economía de universidades célebres en Colombia. Yo no caigo ni en uno ni en otro extremo. Me parece que justamente entre esas dos perspectivas, la del Eclesiastés, de no hay nada nuevo bajo el sol, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Qué rico que la gente consuma, y la otra del Apocalipsis, justamente un buen trabajo sociológico a partir de terrenos concretos debe de una manera muy rigurosa pues analizar ciertas dinámicas sociales. Y en ese sentido hay cosas que evidentemente están en el telón de fondo, el consumo nos consume, nos entregamos a él cada vez más, esa es una constatación, no sé si sea un molino que no se pueda frenar, pero estamos ahí. Lo triste es cuando eso nos empobrece, y me parece que desde esa perspectiva es importante tener en cuenta la desregulación de una idea de capital como única especie en términos de capital económico. Habría otras especies de capital, capital social, capital cultural, capital científico, capital deportivo, capital sensual, que fue un capital que no vio Bourdieu a su época y que tiene que ver mucho con los jóvenes. Y hay una serie, capital religioso, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa cuando por la perspectiva de focalizar nuestra vida y nuestras acciones humanas, estricto sensu, en una noción o en una inmersión de consumo en capital económico, nos olvidamos de otras especies de capital? Perdemos amigos, nos pauperizamos culturalmente, nos pauperizamos científica, política, religiosamente, etcétera, etcétera. Entonces tenemos casos concretos tales como que en el Magdalena Medio, habiendo frutas deliciosas y pudiendo fabricarse un delicioso jugo, los niños piden frutiño. Básicamente quería mostrarles como el tono o el estilo del análisis sociológico, ¿cierto? Que trabaja unos grandes conceptos para poder llegar a hacer una crítica después muy puntual, como por ejemplo, ¿por qué consumimos frutiño en Colombia si estamos llenos de frutas? ¿Cierto? Que es donde me interesa que ustedes pues pongan el lente como digamos generadores de un cambio desde sus oficios como publicistas en la cotidianidad. Y también pues, les presentaba pues a Fabián Sanabria porque como les digo es experto en Pierre Bourdieu, como dice él, y sobre él, sobre este autor ya vamos a entrar en detalle dentro de 8 días. Dentro de 8 días vamos a hablar del consumo justamente en las clases bajas, no colombianas, sino el estudio que se hizo en Francia, el que menciona ahí Fabián Sanabria. La expositora es Catherine Guerrero, que no vino hoy, pero bueno, ella es la que sigue en la exposición, el texto está en plataforma y seguimos trabajando este tema, ¿no? Para terminar de masticar el asunto que como ven tiene tanto de ancho como de alto, ¿vale? Listo, profe. Bueno, chicos, entonces, hasta dentro de 8. Que Catherine tuvo un problema. Gracias, Manuela. Tranquila. Listo, lo tendré en cuenta. Muchas gracias. Para que también, si puedes, Manuela, recordarle que tiene exposición dentro de 8 días. Hasta luego, entonces. Fíjense. Chao, profe, gracias. Profe, Ustedes, gracias. Chao. feliz día, chao. Chao, profe, Gracias, lo gracias. mismo. Profe, ¿Sí? no, para decirle algo que me ayudó mucho para comprender el Kahoot y el texto en sí, Ajá. y es como recordarnos que, por ejemplo, nosotros nos basamos mucho en nuestras experiencias, entonces cogemos el texto y prácticamente lo que nos pasa a nosotros, pero no vemos a lo que el autor nos quiere decir. Ajá. Como eso, recalcarnos esa parte y ya. Listo, Camilo. Muchas gracias. A usted, profe. Hasta luego. Gracias, lo mismo. Hasta luego.